La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. En el presente caso, Leslie Dilavet Merlos Mejía de Peraza interpuso inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra el artículo 382, cuarto párrafo del Código Procesal Penal, que establece que durante el debate solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. Dicha norma contraviene, según su criterio, los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y todo ello a efecto de que se declare su inaplicabilidad en el proceso penal que se sigue contra Jorge Amílcar Leal Chacón, Luis Leopoldo Portillo Santiago, Ical Tiul, Walter Oliva Ramos y Óscar Mateo Tiul Scholl por el delito de violencia contra la mujer. El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Izabal, en carácter de Tribunal Constitucional, en auto de fecha 19 de septiembre del 2016, consideró: en el presente caso, la agraviada Leslie Dilavet Merlos Mejía de Peraza, por imperativo legal, será representada por el Ministerio Público, quien ejercerá la acción penal pública a favor de ella, por lo que es dicha institución la encargada de garantizar los derechos que la misma ley establece, por lo que el artículo 382 del Código Procesal Penal en ningún momento vulnera los derechos adquiridos por la agraviada dentro del presente proceso penal, por lo que no existe fundamento real y congruente para declarar procedente el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto solicitado, toda vez que en cuanto a la confrontación del artículo 382 del Código Procesal Penal con los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en ningún momento entran en contraposición como lo quiere hacer ver la incidentante, razones por las que debe declararse sin lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto planteado, e imponerle la condena en costas procesales al interponente y la multa al abogado patrocinante de conformidad con la ley. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: sin lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto planteado por Leslie Dilavet Merlos Mejía de Peraza del artículo 382, cuarto párrafo del Código Procesal Penal por las razones antes consideradas. 2. Se condena al interponente al pago de las costas procesales causadas en estas actuaciones. 3. Se impone al abogado actuante la multa de 1,000 quetzales, cantidad que deberá ser efectiva dentro del tercero día de estar firme el presente fallo en el Departamento Financiero de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del incidente de inconstitucionalidad de la ley en caso concreto, apelante y requirente de la vista pública. Leslie Merlos Mejía de Peraza, por medio del mandatario general judicial con representación, abogado don Óscar Alfredo Poroj Subuyú. Le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, respetables magistrados. Voy directo al grano en esta audiencia que se me concede para discutir el recurso de apelación presentado y expongo lo siguiente.
existe un juicio subyacente procesal penal que se dirime por el Estado que acusa a varias personas cuyos nombres ya fueron mencionados en el departamento de Izabal, y está por delitos de violencia contra la mujer y conexado con otro proceso que es delitos de desobediencia, abuso de poder e incumplimiento de deberes. Muy bien. Mi patrocinada es la víctima en este proceso que se lleva en el departamento de Izabal. Fuimos citados al debate, y previo a iniciar el debate, como ustedes mucho mejor que yo lo manejan, había que presentar si considerábamos o solicitar la inaplicabilidad, en este caso, de una norma, y así fue que lo hicimos. Presentamos un incidente de inconstitucionalidad requiriéndole al juez de sentencia unipersonal que revisara, previo a entrar al debate, que la norma 382 del Código Procesal Penal, que como ustedes mejor que yo lo saben, es de inicios del proceso penal, en su cuarto párrafo específicamente señala que solo el Ministerio Público y el defensor del acusado son los únicos autorizados a replicar. Por ende, mi patrocinada, como persona, como víctima, de conformidad, esto para mí es importante en ese sentido, de conformidad con las reformas del en el artículo 5 del decreto 07/2011, se les dio al agraviado la calidad de sujeto procesal. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, sabíamos que íbamos a estar en el debate, íbamos a actuar como un sujeto procesal, y estábamos solicitándole al juez que declarara la inaplicabilidad previo a entrar al debate para que no se nos obstaculizara hacer uso del derecho de réplica. Para eso hicimos uso del incidente, señalando que el artículo a discutir era el 382, cuarto párrafo, por violentar o chocar de frente con el artículo 4 de la Constitución Política de la República, el artículo 4 de la igualdad, el principio de igualdad, y el artículo 2 de la seguridad jurídica. Cabe atacar normas procesales, como ustedes lo conocen, y según, solo cito a guisa de ejemplo, la sentencia del 22 de noviembre del 2000 en el expediente 642-2000 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, que señala que cabe atacar en ese sentido normas también procesales. La confrontación que se hace, señores magistrados, es la siguiente. Ha dicho la Corte de Constitucionalidad que la igualdad debe de ser dice en la sentencia de fecha 2 de diciembre del 2010, dentro del expediente 2377-2009, dice: no deben de establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estos positivos o negativas. Es decir, que conlleven un beneficio, dice, o un perjuicio, o a la persona a la que recae el supuesto contemplado en la ley. Bien, entonces nosotros, señores magistrados, solicitamos que se contemplara que en el momento en que el artículo 382 de inicios del proceso penal se aplicaba en el proceso penal subyacente, lo que hacía era contradecir el artículo 4 constitucional, que fue base para que se reformara el 5 del Código Procesal Penal, que le dio calidad de sujeto procesal ya no solo al querellante, sino a la víctima misma, y no importa, así lo dice la expresión de motivos de esa reforma, no importa que incluso la víctima no tenga incluso abogado, porque es el conflicto entre víctima y supuesto autor del delito. A todo esto, el Tribunal Constitucional, como se refirió, en resolución de fecha 19 de septiembre del 2016, comete dos actos
que los señalo en relación a en qué basamos nuestra apelación. El primer acto que comete es que no entró en lo absoluto a verificar si hay un choque frontal entre el artículo 382 en su párrafo que le niega el derecho a replicar a cualquier otra persona y solo se lo concede al Ministerio Público y al abogado defensor. No entró en lo absoluto a revisar absolutamente nada de ello, y además de ello se basa en una total contrariedad en su motivación. Me explico por qué. Cuando uno empieza a leer el considerando del juez constitucional, que está en la página 7 de dicha resolución, señores magistrados, comienza diciendo que le da los derechos totales a la víctima, que es la persona a la que yo represento en esta audiencia, y le dice que la licenciada Leslie Dilavet Merlos Mejía de Peraza tiene todos los derechos como víctima y no puede vedársele ningún derecho. Eso es lo que dice al principio. Cosa interesante es que cuando llega al punto segundo, pido la venia del presidente y de los magistrados para poder leer este parrafito pequeño. Adelante. Dice: en el presente caso, la agraviada, por imperativo legal, dice, será, es una imposición que él hace, será representada por el Ministerio Público. Insisto, omite aquella reforma del artículo 5 que le da la calidad de sujeto procesal y que no necesita obligadamente que la represente el Ministerio Público porque ya es sujeto procesal. Esto cae de la sencilla doctrina que han enseñado de lo que es un sujeto procesal. Y dice: será representada por el Ministerio Público quien ejercerá la acción penal pública a favor de ella, por lo que es dicha institución la encargada de garantizar los derechos que la misma ley establece. Por lo que el artículo 382 en ningún momento vulnera los derechos adquiridos por la agraviada. Es una total contrariedad que primero diga que es sujeto procesal, que diga que la mujer va a tener toda la actividad que quiera en el debate, y después le dice no, porque el Ministerio Público le representará y es quien ejercerá sobre los derechos de ella. Al final de ello, en un párrafo demasiado pequeño, solo dice: en cuanto a la confrontación del artículo 382 con los artículos 2 y 4 de la Constitución, en ningún momento entran en contraposición, como lo quiera hacer ver la incidentante. Señores magistrados, un tribunal constitucional no podría faltar a la motivación, sino debería de observar en ese sentido las reformas más recientes que hay en relación a la calidad de cualquier agraviado en el proceso. Termino solicitando como petición que se acoja el recurso de apelación planteado, se revoque la resolución, el auto dictado por el juez constitucional del departamento de Izabal en el proceso subyacente y se declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad en ese caso concreto, declarando la inaplicabilidad del artículo 382, cuarto párrafo, específicamente en la parte en donde se le niega replicar a cualquier otra institución y solamente se lo concede al Ministerio Público y al abogado al abogado defensor, porque ello literalmente constituye una limitante. Por ello leí la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en relación a la igualdad. Ello es una limitante para un agraviado que tenga calidad de sujeto procesal o cualquier otro sujeto en el proceso. Es cuanto tengo, señores magistrados. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.